La fruta Buda, sí, es la más deseada, la más codiciada, la que quisieras tener en el Mar 2 porque estás sufriendo con tu fruta Luz o tu fruta Magma para poder farmear. Sí, esta es la fruta Buda, la que sirve para todo en realidad, para farmear, para PvP, para poder cazar eventos marítimos, se sirve para todo. Esta es la fruta más deseada en todo Blockfruit, junto después de repente de la fruta masa. Esta es una muy excelente fruta para farmear. No te la recomiendo si es que estás todavía en el CA1. ¿Por qué? Porque sin despertar en realidad para farmear no es buena. Si la despiertas sí. ¿Por qué? Porque te da un mayor alcance y lo vas a ver ahorita. Primero vamos a proceder a comernos esta excelente y codiciada fruta. Presionamos la fruta. Y para adentro. Listo, ya tenemos activada la fruta Buda. Aquí está. La fruta Buda tiene 1, 2, 3, 4 y 5 habilidades. ¿Ok? Yo tengo ahorita todas las habilidades, las estadísticas que están aquí para la fruta. Y vamos a probar netamente la fruta Buda. ¿Ok? ¿Por qué otros van a salir diciendo de repente que ¿por qué no lo usas con la espada? ¿Por qué no te ponen las estadísticas en la espada? Pues no, ahorita netamente vamos a probar la fruta Buda como es, una fruta. Esta fruta podría servirte como soporte si es que quieres utilizar la fruta, perdón, la espada, ¿ok? ¿Por qué? Porque al momento de convertirte en grande sí te va a servir muchísimo. Vamos a probarla. Primero, para cuando te comas la fruta Buda te van a salir estos aquí. Entonces necesitas una maestría de 200 para poder hacer el alumbre de dioses, que es hacer una especie de alumbre por todos lados, ¿ok? Los que han hecho raid para la Buda, obviamente ya lo saben. Bien, después tienes el impacto celestial, luz de aniquilación y por último embestiza retribucional. Tiene unos nombres bastante largos. Vamos a convertirnos en grande. A ver, presionamos la Z para transmutar, nos alejamos. A ver, Z. ¡Oh, sí! Ya soy el máster de los masters. Bien, aquí está la fruta Buda convertida, transmutada. Vamos a dejar algo en claro. Si yo no lo transmuto, o sea, si yo no lo pongo en grande, no lo pongo en gigante, la fruta Buda, no voy a poder utilizar ninguna de las habilidades que están acá, que son la X, la C, la V y la F. No la voy a poder utilizar. Al igual que la fruta barrera, al igual que la fruta Falcon, ¿ok? Así que tenlo en cuenta para cuando quieras hacer tu farmeo o el PvP. Tienes que transmutar para poder utilizar las habilidades. Bien, ya transmutados, aquí podemos utilizar por ejemplo Impacto Celestial, que es un golpe hacia abajo. Ahí está. Luz de Aniquilación, que es obtener, no sé, luz de dónde, del sol de repente, y luego lo sueltas y hace un estruendo bastante fuerte que causa bastante daño. Tenemos también el alumbre de dioses, pero antes del alumbre de dioses vamos a ver de qué sirve la F. Ya, es más que nada para poder hacer un dasheo bastante amplio. Y bueno, vamos a utilizar el alumbre de dioses aquí, justo donde hay bastantes NPCs para que vean cómo es que los baja, ¿ok? 1, 2, 3. Lo dejo presionado y ahí está. Bajo 24.000. Ahora, no puedo utilizar el M1 de acá de la Buda. No hay forma de golpear con la Buda. Atentamente tengo que golpearlos con las habilidades. Vamos a utilizar luz de aniquilación. He puesto la visión para que pueda verse mejor dónde están los NPCs. De lo contrario no se vería mucho. Otra vez vamos a utilizar el alumbre de dioses. Muchos dicen que las habilidades de la Buda no sirven, pero yo digo que sí, en realidad, son bastante potentes una vez que has alcanzado una cierta cantidad de Mastery. Como verás, aquí he derrotado a varios NPCs y en realidad yo creo que sí sirve. Ahí está, embestida retribucional lo que hace es agarrar al NPC. Vamos a hacer otra vez alumbre de dioses. Ahí está. Y no hemos venido a esta isla, que es una isla del mar de caramelos, en la donde hay una pirámide. ¿Por qué? Porque si tú utilizas tu espada, esta vez sí vamos a utilizar la espada, tengo la Yoru equipada.
Entonces yo voy a empezar a farmear, ¿verdad? No tengo ahorita las stats en las espadas, por lo tanto voy a demorar un siglo en poder derribar a estos NPCs. Aún así les quita bastante vida, pero no es la que buscamos, ¿ok? ¿Por qué me vengo hasta esta isla a demostrarle cómo funciona la Buda? Porque si quieres farmear en esta isla de aquí, te va a servir mucho porque vas a derrotar a estos NPCs rápidamente. Luego que hayas derrotado te vas por acá, hacia la derecha, y vas a seguir farmeando con esos NPCs. Una vez que termines con estos NPCs, nuevamente te vas hacia el lado izquierdo o derecho. Para este lado de acá, sigue farmeando con esos NPCs, mientras que los NPCs que ya derrotaste, ahorita deben estar apareciendo. Por lo tanto, esta es una muy excelente isla para poder farmear. Vas a farmear aproximadamente, a ver, ¿cuánto? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10... No, 30 NPCs aproximadamente que te vas a farmear aquí y tu espada la vas a poder elevar bastante. ¿Ok? De igual manera, si es que quieres farmear, no sé, la fruta, por ejemplo, lo vas a poder hacer aquí porque todos los NPC se van a reunir y va a ser mucho más sencillo poder farmear. ¿Para qué otra cosa te puede servir la Buda? Pues para todo en realidad. Muchos utilizan esta Buda para poder farmear, no sé, por ejemplo... Ya, por ejemplo aquí yo voy a utilizar mi arte sanguíneo, que es la que sí puedo utilizarla, y vas a ver cómo es que los NPCs rápidamente, bueno, se van, ¿no? Se aniquilan. Ahí está. Yo ya el arte sanguíneo lo tengo al nivel máximo, que es el 600, por lo tanto no va a subir más. Pero la Yoru, la hoja oscura, sí tendría que subir más, ¿verdad? Pero no la tengo equipada con las estadísticas, por lo tanto va a ser muy difícil farmearla. Bien, entonces esta Buda te va a servir incluso si es que quieres caminar por el agua y tienes equipada la raza Ghoul. No te va a hacer nada, vas a estar bien, no vas a perder vida ni nada por el estilo, vas a poder caminar sobre el agua. Te sirve mucho si por ejemplo tienes equipada la Ghoul, el Ángel, la Cyborg, pero te recomiendo más con la Ghoul. ¿Por qué? Porque al momento que tienes la Ghoul en la noche, uno que es rápida, otra que baja bastante vida, la raza Ghoul te va a ayudar mucho con la Buda porque no vas a perder vida. Luego, ¿qué más? A ver, con la raza Ghoul, si es que no tienes activada la Buda despertada, vas a poder moverte mucho más rápido todavía. Así que la Buda es una excelente fruta deseada por todos en realidad en el CA2 y en el CA3 para culminar su farmeo, o sea, para poder llegar al nivel máximo que es el 2550 del juego de Bloxfruit. Te sirve bastante en realidad, es una excelente fruta y yo creo que no me van a dejar mentir cuando digo que es una excelente y potente fruta del juego Bloxfruit de Roblox. Ok, más que nada yo creo que es esa de ahí. Más habilidades de esta fruta, pues esas son todas. Te sirve mucho en realidad como soporte para poder farmear las espadas, para poder farmear de repente hasta tu arma, y por supuesto para poder farmear tu habilidad, o sea, esta de acá, el arte sanguíneo, la patada oscura, Dark Step, el Electric Cloud, o sea, todas tus habilidades, tus artes marciales. Bien, conmigo sería todo. Creo que hasta aquí es un video un poquito más extenso que los anteriores, pero te cuento más que nada cómo es que se puede usar y utilizar la Buda. Esta Buda es de tipo bestia, es de rareza legendaria, bien, y te va a costar 1650 Robux. 1650 Robux si es que la quieres tener de forma permanente. Bien, si quieres comprarla en la tienda y está disponible en la tienda, te va a costar 1.200.000 Belis. Pero vale la pena, la verdad. Vale mucho la pena. Así que si la tienes ahí disponible en la tienda, cómpratela, que es espectacular. Y necesitas de todas maneras despertarla para que puedas tener todas las habilidades completas de la fruta Buda. Bien, 1650 Robux es lo que te recomiendo si es que la quieres tener permanente y de esa manera puedas cambiar entre otras frutas. Si es que cuando quieras farmear te cambias a la Buda
Y luego si quieres hacer de repente teletransportarte, te cambias a la Portal y así sucesivamente, ¿ok? Eso sería todo conmigo. Espero que te haya gustado este video. Acá tengo otra fruta, creo, a ver. Sí, tengo otra Buda más. Déjame en los comentarios qué te pareció este video respecto a la fruta Buda. Y déjame en los comentarios Buda. Así, Buda. Y te puedes ganar, puedo sortear esta Buda que tengo en mis manos para poder entregártela en otro video. Haciéndote un trade y te la puedo regalar, ¿ok? Comenta Buda en los comentarios para poder hacer ese sorteo y espero que te haya gustado este video. Déjame tu increíble like y si no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.